Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Y gracias nuevamente por el favor de su atención. En esta ocasión les traigo lo que sería la segunda parte de la proclama religiosa del catolicismo de la que hablamos en el video anterior a este, en el cual analizaremos una vez más las falacias e incoherencias de las que se vale la Iglesia Católica para hacer hasta lo imposible para mantener sumergidos en la ignorancia a la gente que tan devotamente lo sigue, y les dan la atención y el respeto, que por un lado para nada se merecen, y por el otro traicionan, sin otro miramiento que el de mantener el yugo del poder sobre la voluntad y conciencia de sus correligionarios, llenándoles la cabeza de estupideces que de principio ni a las mismas autoridades católicas les constan que en realidad existan, o que ni remotamente pudieran acaecer en otro lugar más que en un cuento de hadas, en la imaginación de una persona adolescente de la más básica educación que un individuo promedio del siglo XXI conozca y maneje, o en la mente de una persona con serios problemas de personalidad. Y esto, no es que lo diga yo solamente. Es la opinión de cualquier profesional serio y responsable de la salud mental. Pero que sin embargo, el catolicismo en general, y no nada más el padre José Antonio Fortea en esta entrevista con Jaime Septién, nos tratan de convencer por todos los medios a su alcance, de cualquier cantidad de supersticiones medievales, como si se trataran estos cuentos chinos de las más grandes de las verdades, cuando ellos mismos saben perfectamente, como en breve podremos constatar una vez más, que efectivamente mienten. Bueno, pues sin más preámbulo, los invito a continuación a que me acompañen, y vean precisamente a lo que me refiero con esto. Digamos que los ángeles de la guardia o de la guarda, que son nuestros cercanos, son los ángeles buenos, los que pasaron la prueba. Y los demonios son los que cayeron, es decir, tuvieron la tentación de la soberbia de creerse como Dios. Es el pecado de la ibris, ¿no? Finalmente el que hace que los ángeles caigan y se dediquen justamente a propiciar el reinado del mal. Entiendo que esa es la pelea que se da incluso frente a nosotros, ¿no? Por favor, Jaime. No llevamos ni siquiera 8 segundos de la entrevista, y ya comenzamos con especulaciones sin fundamento. Los ángeles, demonios y espíritus, como ya lo establecimos en la videocrítica anterior, no existen. Tan es así que te garantizo que si vas a consultar con un psicólogo y le dices que ves, y hasta sostienes conversaciones con frecuencia con entidades de este tipo, lo que con seguridad no ocurrirá, es que te manden a tu casa diciéndote que no te preocupes, que eso es perfectamente normal. Sí, hubo una guerra en el cielo, eso es seguro. ¿Una guerra en el cielo? ¿En serio? ¿Y esto? ¿Lo sabes cómo? A ver, platícanos un poquito más. ¿En cuál cielo ocurrió? ¿De casualidad fue en este? ¿O quizá en este otro? ¿O por aquí en algún lado? En la antigüedad, mi querido José Antonio, las personas que escribieron la Biblia, que es, me imagino, el libro en el que te has de basar para proporcionarnos estas perlas de conocimiento, eran gente que pensaban que existían 7 esferas celestiales habitadas por entidades espirituales. Lo cual sabemos ya que esto para nada es el caso. La primera de ellas se encontraba por encima de las nubes, la segunda entre las nubes y la luna, y las demás más allá de esta, siendo la última de estas fases celestiales que los antiguos pensaban estaban divididas por esferas de cristal, la dimensión en la que habitaba Yahweh, Dios, Jehová, Alá, o como quieras nombrarle. Sin embargo, en la actualidad sabemos que esto no es ni remotamente posible, simplemente porque con la tecnología que poseemos, podemos ver con nuestros propios ojos, lo que aquella gente de antaño, solo podría ver con su imaginación. De manera similar que con la misma tecnología, sabemos hoy por hoy que las enfermedades son causadas por microbios o microorganismos, o por propensidades genéticas por ejemplo, y no por demonios o espíritus malignos que nos hayan poseído, o por castigo de los dioses. Es decir, hubo una lucha entre ángeles, entre espíritus angélicos. Una guerra que por supuesto no era con armas materiales,
cuáles eran, cómo pudo ser el enfrentamiento entre espíritus a los que no puedes agarrar ni golpear. Bueno, probablemente, eso es lo que yo defiendo en mis libros, es que fue una guerra de entendimientos. Sí, claro, una guerra. Sí. Pero sobre este tema no abundan mucho los autores, porque, claro, no es fácil imaginarse las cosas. Sí, claro, Jaime. Una guerra de entendimientos. Por supuesto. Como si hubieras visto muchas de ellas en tu vida, ¿verdad? Pero volviendo al tema. O sea, José Antonio, si es que te entiendo bien, no te consta que hubo una guerra en el cielo, sino que simplemente te lo imaginas. Y aparte nos dices que de seguro ocurrió una. Discúlpame, pero tú debes ser el peor mentiroso que he visto jamás. Un tip que te puedo dar. Sé consistente con tus relatos. Por otro lado, a ver, platícanos un poquito más. En una guerra de entendimiento se disparan uno al otro con entendifusiles. O con entendimetralletas. O se tiran entendibombas. Por otro lado, por supuesto que en las escrituras, nada o extremadamente poco de alguna guerra cósmica o de la existencia de demonios malignos se describe. Y de lo poco que en este libro se relata, o en otros similares, ha sido sacado de todo contexto por ti, y por muchas otras personas que como tú, hacen del infundir temor a través de engañar con supersticiones a la gente, su forma de ganarse el sustento. Por lo que no se te ocurre más bien, que la razón más lógica, es que esto que nos platicas como si fueras toda una eminencia, te lo estás sacando por aquella parte de tu anatomía, que muy difícilmente pudiera broncearse aunque te asolees desnudo. Después esa guerra se traslada al mundo. Cuando esos ángeles caídos, por permisión de Dios, pueden tentar en el mundo, esa lucha baja aquí. ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, permitiendo la tentación más fuerte, consigues que sean ellos instrumentos de santificación, sobre todo para los más santos, sobre todo para ellos. Hay aquí una cita de Tertuliano que me parece magistral, que es: sin el odio de los verdugos no tendríamos la paciencia de los santos, de los mártires. Es decir, los mártires no hubieran llegado hasta los extremos de heroísmo y de santidad que llegaron sin el concurso de aquellos que erradamente les hicieron sufrir tanto. Entonces hay una, digamos, por decirlo así, una instrumentalización por parte de Dios de los demonios justamente para probarnos también a nosotros mismos, para ver si somos capaces de elegir la libertad, ¿no? Sí, sí, indudablemente no hay que tener miedo a decir eso. El demonio se transforma en un instrumento de santificación para los santos y también para el resto de los cristianos y del resto de la población. Lo que pasa es que donde se ve claro de verdad es en los santos. Claro. Helo aquí, señoras y señores. El ejemplo más claro de proyección, o en otras y más coloquiales palabras, el arte de voltear la tortilla. Por supuesto, ¿de qué otra manera se puede premiar más a alguien que más quieras que haciéndole las cosas más difíciles, o de ponerles trampas para que si en ellas caen, estés más que justificado en castigarlos? O en el caso de tu amigo imaginario, de enviarlos al infierno a que se pudran por la eternidad. Yo te quiero decir una cosa: si algún padre de familia se comportara con sus hijos como tú propones y condonas que tu Dios se comporta con su creación, sería encarcelado como criminal inmediatamente en cualquier país civilizado del mundo. Pero lo que vale la pena resaltar aquí, es el de ver la forma tan magistral que tienes de jugar al abogado de tu Dios, justificándolo como lo haría una mujer maltratada padeciendo del síndrome de Estocolmo. Es decir, sí, efectivamente, mi marido me maltrata y me golpea. Pero si lo hace, es porque en verdad me ama, y porque yo soy la que se lo merece. ¿No se te ocurre a ti que pudiera utilizar el mismo argumento para defender las más grandes atrocidades de la historia?
Es decir, bien pudiera argumentar yo, que los judíos tienen mucho que agradecerle y por lo tanto glorificar a Hitler, porque de no haber sido por su providencial holocausto, el pueblo judío jamás hubiera entendido los ocultos misterios de la moralidad y la solidaridad. Discúlpame, padre. Pero fueron precisamente autoridades católicas con actitudes como la tuya, las que caracterizaron a la Inquisición en el medievo. Así como la disculpa de los masoquistas para justificar su enfermizo deseo de que les sea infringido dolor, y con eso, ganarse el galardón de mártires. O bien el recurso al que apelan los fanáticos religiosos para justificar sus acciones, cuando se les trata de prevenir que afecten y subyuguen a otras personas, al querer forzar sus homofóbicas creencias a otros. Por eso precisamente ha de ser, que las dos figuras principales de tu culto, son constantemente iconizadas de esta manera. Voy a explicar esto porque quizás es algo que puede escandalizar un poco a los que nos escuchen. Si Dios no hubiera permitido que los demonios tentaran en el mundo, hubiera habido menos pecado en el mundo. ¿Ya ves a lo que me refiero con la técnica de voltear la tortilla? Pero si nunca falla, ¿verdad? Y por otro lado nos dices que tienes que aclarar esto para que los que estamos viendo, no nos escandalicemos, diciendo ahora algo todavía más escandalizante. Es decir que sucede que tu Dios, aunque haga lo más ignominioso, está perfectamente bien hecho. ¿Te entendí bien? No sé si habrás oído hablar, que me imagino que sí, del dilema de Eutifrón, cuando dialogando con Sócrates, éste le pregunta a Eutifrón: ¿es el piadoso amado por los dioses porque es piadoso? ¿O es piadoso porque es amado por los dioses? Por lo que te pregunto ahora, ¿el obrar bien es bueno porque así lo dice tu Dios? ¿O es bueno independientemente de lo que opine tu Dios? Esto hay que dejarlo claro. Si Dios hubiera dicho, no podéis entrar en el mundo, hubiera habido menos pecado en el mundo. Permitiendo que entraran los demonios en el mundo para tentar, Dios sabía que habría más pecado. ¿Y eso, cómo lo sabes? ¿Te lo platicó Dios? O nuevamente, como ha sido recurrente contigo, te lo estás sacando de la parte de tu anatomía por la que al parecer, utilizas para justificar hasta lo injustificable? Porque si no es así, entonces tendrás que explicarnos cómo es que la famosa guerra cósmica de la que hablaste al principio de te la imaginas que ocurrió, pero jamás nos dijiste que lo sabes porque Dios te lo confirió en revelación divina. Así es que dinos de una vez. ¿O estás en comunicación con Dios de tal manera que, como nos lo quieres hacer creer, conoces su mente y su voluntad? ¿O nos estás tomando el pelo? Pero como verás, o es una cosa o es la otra. Sin embargo, ya vendrá la ocasión en donde nos vas a demostrar que para nada estás en sintonía con Él. Pero también sabía que los santos serían más santos, que la virtud sería más valiosa, que habría más, un bien de mayor calidad. Entonces, Dios, en su sabiduría magistral, no se nos podría haber ocurrido a los pobres humanos, permite que haya muchísimos más pecados de debilidad, de poca valía, porque sabe que las grandes perlas, las grandes gemas de la santidad aparecerán talladas por la tentación de los demonios. Pues eso, lo dirás tú, porque la verdad, más bien me parece que sigues mintiendo, y al parecer no te cansas. Lo cual no me sorprende, porque de eso, de mentir, es la manera en que como sacerdote, te ganas el sustento. Ahora bien, y para demostrar que no estás tratando de tomarnos el pelo, ¿puedes pensar en alguna manera de demostrar que en verdad es cierto que si Dios no hubiera autorizado a los demonios a tentar a los humanos? Esto retóricamente hablando, porque como ya lo he venido diciendo cualquier cantidad de veces, y hasta que no nos muestres uno, los demonios no existen, ¿hubiera habido menos pecado en el mundo? Porque por si no lo sabes, una teoría que no se puede falsificar, no es una teoría, sino un cuento chino. Pero independientemente de esto, te das cuenta que lo que estarías aceptando con esta disculpa barata, es que tu Dios, no es lo suficientemente poderoso como para que sin la ayuda de los demonios, su creación póstuma, según tú, hubiera sido creada por él desde un principio de tal forma que se comportara correctamente y sin pecado todo el tiempo, o la mayoría de y con eso evitarse la pena de botarlos del paraíso.
o de luego orquestar un genocidio con su diluvio universal, para hacer borrón y cuenta nueva. Para de cualquier manera, como resultará obvio hasta para ti al abrir y leer las páginas del periódico cualquier día de la semana, fracasar al final de cuentas. Pero lo que sí te voy a decir aquí, y eso sí que es 100% falsificable, medible y tangible, es que si algo no debería de existir para que hubiera menos abusos sexuales a menores en el mundo, es la Iglesia Católica y sus falsas proclamas de que conocen la mente y voluntad de Dios, además de creerse los portaestandarte de la moralidad, cuando el récord histórico demuestra todo lo contrario. El ave se eleva justamente porque le hace resistencia al aire. Es una cuestión de decir, el bien y el mal no tienen el mismo peso. El bien al final va a tener en la balanza un peso tan superior que prefiero que haya mucha más calderilla que estos billetes de aquí. Prefiero que haya mucha más calderilla, pero es que aquí van a aparecer más morralla, decimos. Cheques de muchos millones. Claro. Eso es muy sabio, porque claro, ¿de qué peca la gente normalmente? La gente peca pues de problemas de impureza, de cosas de debilidad, de la gula, tal. Sin embargo, con la intervención de los demonios se consigue que el bien sea cualitativamente mejor. Y eso solo se podía conseguir con ellos. Porque no había otro modo. Si hubiera habido otro modo, Dios ya lo hubiera determinado. Pero no. Es decir, démonos cuenta de que incluso si Adán y Eva no hubieran pecado, ellos hubieran tenido sus pruebas. Aquí lo tienes. Como lo dije, la oportunidad de corroborar la magnitud de tus falacias se presentaría, y aquí está. Yo no sé si has vivido debajo de una piedra o qué, pero por si no lo sabes, el mismo Papa aceptó en el 2001, si no mal me recuerdo, que la evolución del ser humano de una especie de homínidos menos avanzados, y estos a su vez de los simios, de la manera que científicamente ha sido súper comprobada ya. Es un hecho incontrovertible. Sin embargo, aquí nos vienes tú a decir que Adán y Eva en verdad existieron, por lo tanto si ellos no hubieran pecado, que para pecar por cierto el primer requisito es existir, ellos hubieran, como tú lo has dicho, tenido sus pruebas. ¿Ya te das cuenta de lo que te dije al principio, que eres un pésimo mentiroso? ¿O te lo tengo que explicar con dibujitos? Porque de estar en comunicación con Dios estarías enterado de este detalle, y jamás lo hubieras utilizado como argumento en favor de tu tesis. Sin embargo, no te pido que como tú lo has venido haciendo todo el tiempo, y sin presentarnos con alguna otra evidencia más que tu palabra, que tomes mi palabra por sentado. A continuación te voy a presentar un muy corto fragmento de este video que casualmente me encontré, en donde el padre George Coyne, exdirector del Observatorio del Vaticano, habla con Richard Dawkins, acerca de su posición y la del Vaticano, y de la mayoría de los científicos católicos, con respecto a la evolución mediante la selección natural, y por ende, al mito de que el ser humano desciende de una pareja primigenia creado en el jardín del Edén. Mil disculpas que por razones de tiempo, no lo traduje al español, así es que espero que tu inglés no esté demasiado oxidado. So I felt an obligation in recent times to speak out as I was director of the Vatican Observatory at the time, so I had an official position. No, I've retired as of a year ago. Okay. Could you then tell us what your own position as George Coyne is on evolution and intelligent design? Okay, my position as George Coyne, and I think it represents a significant number of Catholic scientists, is the following: that the best scientific explanation we have of the origin of the universe and everything in the universe, including all living systems and ourselves, is by what I call neo-Darwinian evolution. And I think we all know what we mean by that. That is that the whole theory of Darwin, modernized with genetic mutation, natural selection and all of that, I think is the best scientific explanation we have of these origins that I spoke of. Well, I clearly agree with that. And I believe that Pope John Paul II would have agreed with that as well. In that amount of detail, I couldn't say. I don't think he would have disagreed. He certainly said very officially in a very official document to the Pontifical Academy of Sciences that evolution is no longer a mere hypothesis,
that from many of the scientific disciplines, it's now what I call the best explanation we have. By the way, I use the word, and you tell me if you agree or not with me on this point, the best scientific explanation we have of the origins of the universe and everything in it. I avoid the word theory. Yes, me too. Because certainly in American English, theory gets the idea of it's only a theory. Yes. It's someone's idea. Yes. Where it is the best scientific explanation, and it does not at all contrast with any Catholic teaching. God could not know what's not knowable. Life was not destined to be in the sense of necessarily come to be, I don't think, from evolutionary theory. I mean, the combination of chance and necessary processes in a very fertile universe that I've talked about many times, there were chance processes. We could have come to be or not come to be. We could have arms that come off our belly button and our backs because of chance processes could have made that differently. The theological answer, of course, is in Christian faith, God is transcendent. God is outside time. All events are simultaneous to God. Of course, he would know. But my point was to limit God to being in the universe in order to emphasize the very nature of the chance processes working in the universe as we know it scientifically. And I think we have to accept that. Do you think then that the soul entered at some point in evolution, Australopithecus, Homo erectus? Is it that kind of question? I don't believe in the soul. No. I mean, if it's a question of belief, I don't believe this idea of at some time in the evolutionary process, God put a soul. I think John Paul II implied that is what happened. Well, Catholic tradition can be interpreted that way, but it's certainly not. It's not a doctrine that I have to believe, and I don't believe. Sus noches del espíritu. Noches oscuras. Hubieran tenido la necesidad de ser ascetas para santificarse de un modo ya cualitativamente superior, etc. Si no hubiera existido el demonio, no hubieran tenido pecados. He aquí otra falacia. Si tu Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como con seguridad has de creer. Y nos creó con aparatos reproductivos para precisamente como según las sagradas escrituras que supuestamente consideras como palabra de Dios. En Génesis 9, versículo 7, Dios claramente le dijo a Adán y a Eva: en cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Y de este ser el caso, ¿de dónde te sacas tú y la bola de disfuncionales sexuales de tu religión, que tener sexo es pecado? ¿De dónde te viene la idea de que para ser puros y libres de pecado, Adán y Eva deberían de ser, citando tus propias palabras, ascetas? Si esto no es una prueba más de que en lo que hasta ahora has dado tu opinión, no has hecho otra cosa más que inventar. Luego entonces mentir, o en el mejor de los casos, no ser honesto. Que hasta donde he checado las mismas escrituras que ya establecimos que tú sigues y veneras. ¿Mentir? Eso sí que es un pecado. Y antes que se me olvide, en donde en la Biblia dice sin ambigüedad alguna que la mítica serpiente parlante, ¿era en realidad Satanás o el demonio? O mejor aún, ¿en qué parte del Antiguo Testamento se tipifica a Satán, el diablo, o como quieras llamarle, como personaje antagónico a Dios? Porque si lees tus escrituras, Satán siempre fue el espía de Dios o el acusador. Y de ahí por cierto se deriva la palabra Satán. Hasatán. Es decir, el acusador, y a veces hasta fungiendo como el mensajero de Dios. Pero tampoco hubieran llegado al nivel de santificación de Cristo tentado, por ejemplo, en el desierto. Eso es culminado, consumado, con la acción del demonio. Lo mismo hubiera pasado con Adán y Eva. Hubiera faltado el elemento de consumación perfecta en el aferrarse a la voluntad de Dios contra una fuerza que te instiga a lo contrario. El mismo Jesús hizo todo lo que él pudo hacer con su naturaleza humana respecto al ascetismo, oración y tal, y después es el demonio el que consuma esa obra grandiosa
de Jesús en los 40 días de ayuno en el desierto, con que además va a tener que resistir. Así es que Jesús en el desierto, ¿eh? A ver, dinos, si Jesús estaba solo en el desierto y ahí se encontró al demonio, y Jesús se sabe que jamás escribió absolutamente nada. Ni en ninguno de los evangelios se relata que de este encuentro de Jesús y el demonio, Jesús le haya platicado a sus discípulos qué fue lo que aconteció en el bendito desierto. ¿Cómo es que los autores de los evangelios se enteraron de este encuentro como para narrarlo? Se contradicen uno a otro de cómo los hechos ocurrieron. Y al final, ¿Juan en el suyo no incluye este relato? ¿No crees que lo más probable es, como la mayoría de los expertos en la Biblia afirman, que este relato de Jesús con el demonio en el desierto, es una invención literaria del autor del Evangelio de Marcos, copiada por Mateo primero y luego por el de Lucas? Sin embargo, una vez más, lo que sí queda más que claro, es que recurres a falacias para validar tu proclama con más frecuencia, de la que un tomador empedernido de cerveza acude al mingitorio. El santo, eso lo explica magistralmente San Juan de la Cruz, mientras se va santificando hace una obra él mismo, con su alma. Pero llega un momento en que eso ya no da más de sí. Tiene que venir el demonio y tentar con todas sus fuerzas. Y entonces cualitativamente das un salto hacia adelante. Y el San Juan de la Cruz es muy claro, es necesaria la noche del Espíritu. Que sin el demonio no podría dar ese salto cualitativo. Solo el demonio puede crear la noche en el Espíritu. Pues como te vuelvo a repetir, eso lo dirás tú, San Juan de la Cruz y el Niño Jesús de Veracruz. Pero hasta que no nos presentes con un demonio que todos podamos observar, y no nada más y como tú, imaginárnoslo o sacárnoslo de la manga. O hasta que no nos presentes con un estudio científico que confirme que lo más seguro, los demonios existen. No has probado otra cosa más que tu monumental deshonestidad, pero la verdad no me esperaba menos de ti, ni de ninguna de las autoridades católicas, curas o apologistas. No cabe duda que algunas cosas, simplemente nunca cambian.